Bueno, pues finalmente realizamos o vamos a dar una explicación acerca de lo que es el teorema de Stokes. El teorema de Stokes es considerado la versión tridimensional del teorema de Green. Entonces, como vemos aquí está expresado como esto es la integral de superficie de un campo vectorial rotacional, como podemos aquí verlo, donde esa es una superficie en 3D, que esto es igual a la integral de línea alrededor de la frontera de la superficie. Entonces vamos aquí a describir o explicar algunas consideraciones que tenemos acerca de lo que es el teorema de Stokes, y tenemos aquí que la integral de línea de la integral de lo que es c de nuestra función por la diferencial de r te dice cuánto del fluido que fluye junto con f tiende a circular alrededor de la frontera c de la superficie S. También la integral de superficie se puede ver como la suma de todas las pequeñas partes de rotación del fluido sobre la superficie S. El vector rotf o rotacional de nuestra función describe la rotación del fluido en cada punto, y al hacerle el producto punto con un vector unitario normal a la superficie n, se extraen las componentes de esa rotación del fluido que ocurren en la superficie misma. Ahora tenemos que f, nuestras variables, que la f de la función de x, y, z es un campo vectorial tridimensional. Rot f es también descrito como nuestro símbolo aquí por f, es el rotacional tridimensional de f, el cual es un campo vectorial. S es una superficie en 3 dimensiones. N representa una función que asigna valores unitarios normales a S, y C es la frontera de S. Ahora nosotros podemos también decir que el teorema de Stokes se puede usar para convertir integrales de superficie a través de un campo vectorial en integrales de línea. También esto solo funciona si expresas el campo vectorial original como el rotacional de algún otro campo vectorial, y asegurarte que la orientación de la frontera de la superficie se alinee con la orientación de la superficie misma. Ahora veremos un ejemplo de lo que es este teorema de Stokes. Nos dice: sea S la mitad de la esfera centrada en el origen y sobre el plano XY, orientada con vectores normales unitarios apuntando hacia afuera, sea el vector B, X, Y, Z, el siguiente campo, vector X, Y, Z es igual a Y de I, calcula la siguiente integral de superficies. Ahora tenemos que esta es nuestra integral de superficies de nuestro vector V, diferencial de lo que es nuestra sumatoria, a calcular. Primero tenemos que encontrar una función cuyo rotacional sea el campo vectorial, o sea que nuestro rotacional de nuestra función debe ser igual a y. Y para calcular nuestra rotacional, nosotros tenemos nuestra fórmula, que es nuestra función de x, y, z es igual a función de 1 de x, y, z de i más función 2 de x, y, z de j más función 3, aquí me faltó, función 3 de x, y, z de k. Ahora los procedemos a ordenar como i, j, k, y tenemos que esto sería la parcial sobre la parcial de x, y nuestras componentes aquí tenemos f1, en j tenemos la parcial sobre la parcial de y de f2, y en k tenemos la parcial sobre la parcial de z respecto a z de f3, que esto sería igual realizamos nuestro determinante
recordemos que tenemos que tapar este y tapamos este de acá arriba y solamente nos quedarían estos 4, que sería la parcial sobre la parcial de y por f2. Aquí tenemos la parcial por f3, disculpa, por f3 es la parcial sobre la parcial de y por f3 menos la parcial sobre la parcial de z por f2. Esto es de la componente y. Ahora j, recordemos que para j tapamos estos dos y tapamos estos dos y solamente nos quedan estos 4 valores que están aquí en los extremos, y ahora sería la parcial sobre la parcial de x por la función por f3 menos lo que es la parcial sobre la parcial de z de f1, como aquí lo tenemos, de nuestra componente j, más tapamos esto de acá y esto de acá, y ahora tenemos la parcial sobre la parcial de x por f2 menos la parcial sobre la parcial de y de lo que es f1 de nuestra componente k. De esto sabemos que solamente vamos a utilizar, como aquí en nuestra función solamente tenemos que es y, nuestra componente y, nosotros vamos a omitir esto. Todo esto lo vamos a omitir nosotros. Solamente nos vamos a quedar con esto, que es lo que puse aquí. Solamente utilizamos esto y lo igualamos a lo que es y, nuestra función y. Y este valor debe de ser 0. Esta de la parcial de f2 sobre la parcial respecto de z debe de ser 0. ¿Por qué debe ser 0? Porque no estamos calculando respecto a z, sino respecto a y. Por lo tanto, este 0, y solamente nos interesa saber cuál sería lo que es nuestra derivada para nosotros poder igualar a y. Para eso vamos a pasar a la siguiente, que por lo tanto, como teníamos anteriormente la parcial de f3 sobre la parcial de y es igual a y, para poder lograrlo tomaremos la antiderivada de y. Esto sería pasarlo para acá, que sería la antiderivada, y esto lo expresamos como f3 de xy z. Esto es igual de la antiderivada de y sería, ¿cuál es la antiderivada? La integral. Entonces, por lo tanto, la integral de y nos va a dar un medio de y cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí ya tenemos nuestra función igualada a y. Ahora procederemos a parametrizar la superficie S sobre el plano XY, que tenemos que esta es nuestra T, este es lo que vamos a parametrizar, coseno de T, seno de T y 0, donde de 0 a pi, donde T va de 0, que va a ser nuestro 0, hasta 2pi, hasta acá. Por lo tanto, finalmente se hace que representa la frontera de la superficie S, usamos la parametrización de C junto con la definición de F para resolver la siguiente integral de línea. Entonces aquí tenemos que nuestra integral de línea de nuestra función integral de línea de C de nuestra función por la diferencial de R es igual a nuestra integral de 0 a 2 pi de un medio de y cuadrada de nuestra componente k por la diferencial de R, y
como nosotros podremos ver, realmente no necesitamos realizar ningún cálculo por una vez que pensemos bien en esta integral. Más claramente podemos decir que solo tenemos una componente k aquí, así que todos los vectores son perpendiculares en el plano x, xy, perdón. Todos van a ser perpendiculares, van a ser así, todos perpendiculares en el plano x, y. Como la curva C reside completamente en el plano XY, todos los pequeños vectores tangentes, que son la diferencial de R, estarán contenidos en el plano XY. Por lo tanto, el producto punto de nuestra función por la diferencial de R en la integral de línea siempre será 0. Así que la integral de línea como un todo es simplemente 0, y este ejercicio, el único resultado, como ya lo dije, va a ser 0, de acuerdo a la explicación que acabo de dar. Si ya sabes un poco más sobre esto, pudiste haber reconocido desde el principio que o pudiste dar por hecho que esto va a dar 0, y que esto pues, no tendría sentido, pero esto es una cosa muy fácil de confundir accidentalmente en un problema de Stokes, y que puedes tú seguirte como resolviendo, pero sí, siempre y cuando debes de entender y saber lo que significa todo esto, para no seguir haciendo como procedimiento a lo tonto, si no vas a llegar a nada. Entonces esto sería por todo en este video, y espero haber quedado muy claro en lo que es el tema de Stokes. Esto sería todo, gracias.